vamos a hacer la clase y tenemos una sorpresa. Amén. Amén. Laura. Bueno, vamos a, como decíamos, a tener un repaso de la última clase que dimos, que son preguntas. Laura nos va a ayudar, como tantas veces me ha ayudado, a identificar a los alumnos. Vamos a ver, Laura, ¿quiénes son estos alumnos? Edward. Edward. Ajá. ¿Y este? Laura. Ya, esta es Laura. ¿Y este? Jonathan. Oh, Johnny. Y aquí tenemos a... Ate. Y acá. Alejandro. Y este. Patricia. Y este. Rosario. Y ese. Jofre. Ah, es Joseph. Y esta, que tú no la conoces mucho, pero te puede ayudar Edward. Sí. Edward. Ella es Mari. ¿No? Mari. Laura. Ya, no se lo sabe. Ya. Maribel. Ajá. ¿Y este? Maribel. ¿Y ese? Guardecito. Ese Walter sí lo conoces. Bueno, estos fueron los mensajes que recibí en mi correo electrónico de las respuestas. ¿Eh? Había un cuadrito ahí vacío, ese es el destecito. Ya esta se está esperando. Ay, uno vacío. Ay, uno vacío, Pipo. ¿Uno vacío? Ah, para que cita. Vamos a ver, aquí recibí el primer correo con la respuesta de estas clases. La familia corrió. Fueron los primeros en responder. Emilio, Jenny, Agnes y Alejandro. No. Sí, entonces después fue Edward y Laura. Sí. Respondieron sus clases. Y después fue Papi. Y Maite también. ¿Sabe el nombre? Ese es el correo Tú pones electrónico. Eduardo en vez de poner familia Abreu. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Así es como mete el correo. Yo no Tú vas a ver que el domingo va a haber problema. Manda la clasecita el domingo, voy a poner mi nombre. Bueno, preguntas para Edward y Laura. Vamos primero a ver la clase. No, yo no respondió. Vamos a ver la clase. Primero, ¿ustedes vieron la clase? Pero los mayores no han visto la clase que ustedes vieron. Entonces vamos a ver la clase. Bueno, papi sí. Papi sí, pero Titi, Ramiro, Yaneli, Rosario, Alejandro, Agnes, hermano, no, mira. Vamos a ver. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida. Pero cuando la gente lo supo, lo siguieron. Y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron: Despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Jesús les dijo: Denles ustedes de comer. Ellos contestaron: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. pues eran unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: Háganlos sentarse en grupos como de 50. Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. La gente comió hasta quedar satisfecha y recogieron en 12 canastos los pedazos sobrantes. Este me gusta. ¿Cuánto cuesta? ¿Escuchaste? Jesús viene. Él viene para acá. Y usted
pasando a las afueras de la ciudad. ¡Vamos! Siento mucho haberte golpeado. ¿Me perdonas? Maestro, despide a la gente. Que vayan a comer y descansar en las aldeas y campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Ustedes mismos denles de comer. Tan solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo. Bendito seas tú que nos das el pan de la tierra. ¡Milagro! ¿Cómo puedes no ver que Jesús es el Hijo de Dios todavía? Bueno, vamos con la pregunta. Vamos con la pregunta. Vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿cómo se titula esta historia? ¿Quién la responde? Yo. Edward, a ver. La multiplicación de veces y panes. ¿Ah? Ahí ¿Cómo lo pusiste tan alto? Eso no es justo porque me asustaste. Vamos a la otra pregunta. La otra pregunta es de Laura. Vamos a ver. Laura, va para ti esta pregunta. Mira, ¿cómo dice? ¿Qué noticia le dieron los amiguitos a Natán? Jesús viene. Jesús viene. Jesús viene para acá. Wow. Oye, tremenda. Permiso. Ujú. ¿Se acuerdan que cuando tú lo estabas haciendo sonía como un sonido de Mega Man? Ajá, sí. Vamos a la otra, es tuya. La otra es tuya. Mira, a ver. Dice, había mucha gente siguiendo a Jesús. ¿Como cuántos eran? 5.000. ¿5.000? Oh, 5.000. 5.000 comieron. ¿Tú sabes lo que es comer de 5 panes? Tú puedes piensa en ¿Por qué esto. no lo pusiste en número? Mira, oye, ¿tú sabes lo que son 5.000 personas comer con 5 panes nada más y 2 pesos? ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú puedes pensar en eso? ¿Eh? Un milagro grande. Casi. Ah, Casi. Casi me lo imagino. casi te lo imaginas, bueno. Vamos a la otra pregunta, Laura. A ver, Laura. ¿Por qué uno de los amiguitos le pidió perdón al otro? Porque se fajaron. Porque se Ay, fajaron. ay. ¿Qué cosa es eso? Mira, atención, Laura, dice, porque le había golpeado, claro, se fajaron y le había golpeado. Así mismo está bien eso, ¿no? Y el otro dijo perdón. Espérate. Vamos allá. ¿Cómo dice la otra pregunta, Eduardo? ¿El otro lo perdonó? Sí. ¿Sí lo perdonó? ¿Cuál fue el que perdonó? ¿El que tiene el turbante en la cabeza o el que no tiene nada en la cabeza? ¿Cuál fue el que perdonó? El otro. ¿El otro? No, esa es mía. Ah, es tuyo. El que tiene el turbante El en que la tiene cabeza. el turbante, ajá. Ese fue el que perdonó. Mía. Sí, perdonó. Fíjate. Interesante. Entonces no se pueden fajar, los niños no se pueden fajar, No pueden pelear. Pero no bueno, sí. pueden pelear ni nada. Pero es importante una cosa.
Sí, es importante la cosa. Espérate un momentito, entre tú y yo que estás haciendo ahora mismo. No se pueden fajar, pero si se fajan, hay que perdonar. ¿Tú me estás viendo? Acá abajo de la I parece un 1. Está bien, pero tú me dices que yo te dije, ¿tú te fajas con la? A veces. Bueno, entonces no te puedes fajar, que no te puedes fajar, pero cuando te fajas con Laura, tú tienes que perdonarla. Si ella te hizo algo, no te fajas con ella. Tienes que perdonarla. ¿Estamos en claro? ¿Y tú, Laura? ¿Estás clara de eso? ¿Tú no te fajas? Hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón si uno, Ah, hay que pedir perdón si uno hizo algo malo. Y hay que perdonar si Esto fue lo que crece, hizo. perdón. Las dos cosas. Esto crece. La otra pregunta. A ver, y la tercera entra en... Esa es de Laura. Laura, Laura, a ver si lo puedes tener. mira lo que dice. ¿Qué le respondió Jesús a Pedro? Que la gente tiene hambre por 5 minutos. ¿No sí? Eso fue lo que Pedro le dijo a Cristo, que la gente tiene hambre. Ajá, pero Pero ¿qué le dijo Cristo a él cuando él dijo eso? Caliente madre. ¿Cómo? No, no. Que ustedes mismos denles de 5 panes. No, de comer. Que ustedes mismos le den de comer. Esa es muy difícil para ella. Está difícil, por eso digo, está difícil. Muy difícil para ella. Está difícil, no solamente que está difícil, sino que... Explicarlo, decirlo. No, y que aparte de eso fue una pila de patatas. Bien. Yo le mandé las preguntas a las patatas ya. Y el señor ciudad de antes. No, has cogido. Vamos allá, vamos a hacer la otra pregunta. Ustedes mismos denles de comer. Mira, acá la contadora. Vamos allá. Dice, ¿qué cantidad de comida tenían? A ver, Laura. Esa sí es Laura. Esa sí la sabe. ¿Qué cantidad ¿Qué cantidad de comida Pero tenía? esa era mi pregunta. Dale, lo que hiciste ahora. Díganlo a coro. ¿Cuántos panes? Con la manito. Los dos. ¿Cuántos panes? ¿Cuántos vale? 5 panes, ¿Y cuántos peces? 2 peces. Y 2 peces. 5 panes. Esa era toda la comida que tenían. 5 panes y 2 peces. Vamos para acá. Oh. Dice, Esa era la de banana. Yo pensaba que la otra no. Yo pensaba que la otra tú siempre estás teniendo los ríos. Te voy a quitar los ríos. No está bien. Ahora esa es la de tamaño. Yo solo Bueno, estaba vale. diciendo la letra. No, me vale. Mira, ahí está otra pregunta. Sí. Dice, ¿qué hizo Jesús cuando levantó los cestos? Los bendijo. Oh, muy bien. Bendijo. ¿Y qué fue lo que tú Bendigo dijiste a ahorita, Lau? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué tú dijiste? Jesús lo que hizo fue. Levantar los cestos. ¿Y qué hizo cuando levantó los cestos? Orar a la comida. Orar la comida. Bendigo a Dios. Vamos allá, entonces, Eso sí que es la última pregunta. ¿Qué pasó? Mira cómo se quedaron los niños asombrados. Mira, ese niño, porque es una historia larga ahí, es un pedacito nada más de historia. Ese niño que tiene el turbante en la cabeza no cree en Cristo. Él es hijo de un religioso, un dirigente religioso de Israel, y él dice que Cristo no es el Mesías, y se faja con el otro por eso. Y entonces, él estaba ahí, y por eso el otro le dijo, ¿todavía tú no crees? Cuando vieron mirar del Padre, dice, ¿todavía tú no crees que Jesús es el Mesías? ¿Todavía no crees con esto? Y cuando él regresa para su casa, el papá dice, ¿dónde estabas tú? Y entonces le dije, yo estaba con Jesús. ¿Todavía fuiste otra vez allá? Y el papá empezó a decir cosas, y él dijo, papá, si tú me hubieras visto, de 5 panes y 2 peces comieron 5.000 personas, ¿tú no crees que ese sea el Mesías? Le dijo ese muchachito al papá. Esa es toda una historia ahí que debemos verla luego. Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Edu? Te quedó en la historia. ¡Se multiplicaron! Oh, ¿y qué cosa se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? Que cada vez Empieza hay con él. más. Empieza con él. ¿Qué es lo que pasa cuando algo no es algo que pasa normal? Empieza con M. ¿Cómo se le llama No. ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a algo que pasa que es solamente Dios que puede hacer? Ah, un milagro. Un milagro, viejo, eso es así. Un milagro. Los panes y los peces se multiplicaron. Un milagro. Bueno,
Vamos entonces a las clases de los mayores, los alumnos mayores, que se titulan La obra del Espíritu Santo en la doctrina paulina de la justificación por la fe. Una de la obra del Espíritu Santo es la edificación espiritual de los creyentes, primero en la oración, o sea, en la manera en que el creyente se comunica con Dios. Ahí el Espíritu Santo auxilia. Romanos 8:26 dice así. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí le toca, en el orden de La primera está Jenny es. el niño, Jenny, Remigio, la primera pregunta. mira. Como conviene, Sí. como necesitan, ¿no? Espérate, ya para la pregunta, porque ya estoy siendo atacado. Atacado. Que mi vida, que mi ¿Pero de cielo. qué tanto estás hablando esta vez? Mira. ¿Pero de qué tanto estás hablando esta vez? ¿De qué? ¿Pero de qué tanto estás? Talco. Atasco. Ataque, no atasco, sino ataque. Vamos a la pregunta, dice, ¿qué significa eso de que nosotros no sabemos pedir como conviene? ¿Significa que no, como se ordena, como se necesita o como se determina? Como se necesita. Como se necesita. ¿Ya? Como decíamos en la clase, estamos pidiendo y a veces quizás estamos pidiendo cosas que a mí nos convienen. ¿Ves? Que no es lo que nos hace falta, no es lo que necesitamos. Y el que puede ayudarnos para pedir como conviene, por cuántas cosas pedimos, ¿verdad? Por los hijos, por los nietos, por tantas cosas. Y a lo mejor estamos pidiendo algo que no es. Es el Espíritu el que nos va a ayudar a pedir de verdad como se necesita, o lo que se necesita. Vamos a ver, en griego, ¿qué significa la palabra estenaxo, de donde se traduce gemido? ¿A quién le toca esa? Bien. A Jenny. Que por gemir por un sentimiento interno inexpresado de dolor, gemir con angustia, sin saber por qué, o gemir con un sentimiento de tristeza muy profundo. Gemir por un sentimiento interno inexpresado de dolor. ¿Está bien? Yo Así mismo. creía que era gemir con angustia sin saber por qué. No, es un gemido del espíritu, no es el de la persona. El de la persona sí puede ser que gima de dolor sin saber por qué, pero el Espíritu Santo hace un gemido que no es realmente decir ¡ay! ¡ay! Sino es un gemido espiritual, que no se expresa audiblemente, sino que se expresa como si fuera un sentimiento nada más. Bueno, de hecho, lo que pasaba con el pueblo de Israel en Egipto era eso, que gemían, pero no era un gemido de gritería, sino del sufrimiento, un sentimiento expresado de dolor. Y ese era gemir con un sentimiento de tristeza muy profundo. O gemir con angustia sin saber por qué. ¿Cuál es la dos maneras que tenía? ¿El de Egipto? No, el de arriba, gemir. El que dice sí. El que dice sí. El rojo, eso es lo que significa. Judas 1:20 y Efesios 6:18. Vamos a ver este texto para volverlo a ver. Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes en su santísima fe. Oren guiados por el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Cada vez que yo oigo estas cosas, hablar de estas cosas de los apóstoles y de todo el Nuevo Testamento, tengo que relacionar eso de la manera en que ellos vivían con el Espíritu, no a la manera en que vivimos nosotros. Ese estar guiados por el Espíritu ahí es a la manera de ellos, como ellos vivieron, como esa gente tenía la experiencia del Espíritu Santo. Que nosotros tenemos eso así visto como de lejos, pero ellos tenían una experiencia profunda del control del Espíritu hasta para ir por un camino y tener que ir después por otro. O sea que había una presencia del Espíritu y una manifestación del Espíritu, en ocasiones audibles,
En ocasiones que oyen las palabras del Espíritu, hablándoles. O sea, cuando uno oye estas cosas, tiene que ponerlo en aquel contexto. No puedes ver eso en este contexto, porque este contexto no es igual. En aquel contexto de ellos, con las manifestaciones del Espíritu. Esto que les recomienda Judas a los creyentes y Pablo también a los creyentes, hay que verlo en aquel contexto, en cómo se manifestaba eso allá. Vamos allá. Vamos a la pregunta. Dice, según Judas y Pablo, ¿de qué manera deben orar los creyentes? ¿Guiados por el Espíritu? ¿Sin desmayar? ¿O constantemente? Me toca Acris. Hay 3 piedras ahí. ¿Cuál es la 3 piedras? La primera. La primera. La primera. Guiados por el Espíritu. ¿Esas son las piedras que tiran? No. Guiados por el Espíritu. ¿Está bien? Correcto. Primera de Corintios 14, 2 y 4. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Vamos a la pregunta. Con relación a qué el creyente debe orar guiado por el Espíritu. No, la pregunta empieza más abajo. Con relación a que el creyente debe orar guiado por el Espíritu Santo, ¿en qué radica la importancia de hablar en lenguas para la edificación personal del creyente? Completa con las palabras que faltan. Entonces viene Alejandro, ¿no? Dice, en que el Espíritu Santo no habla a los hombres, sino a Dios. Él habla directamente al Padre sin que la mente humana intervenga. Así mismo, sin que la mente humana intervenga para algo. Es un total y absoluto control del Espíritu en la oración. O sea, hablar en lengua es un total y absoluto control del Espíritu Santo en la oración de Dios. También la edificación espiritual de los creyentes por obra del Espíritu Santo está en el proceso de la santificación. Hemos estado explicando ya en la iglesia que después que una persona es salva por la justicia de Cristo, comienza un proceso en su vida para poder ser salvo a la vida eterna de santificación. Es un proceso de cambios en la persona. Y ahí es el Espíritu Santo quien toma parte directamente. Cuando el hombre quiere hacer eso, papá y mamá quieren hacer eso con los hijos, están fracasados. Pastor quiere hacer eso con los creyentes, está fracasado. Uno mismo quiere hacer eso con uno mismo, está fracasado. Nadie puede hacer esa obra, solamente el Espíritu Santo. Nadie más. Tito 3, 4 al 7. El negro. Venga, el amarillo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La pregunta es, ¿qué dos cosas aporta el Espíritu Santo en nuestro proceso de santificación? La palabra Gozo, paz, renovación, regeneración, salvación. Aquí le toca, ¿no? Renovación y regeneración. Renovación y regeneración, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿cómo podríamos explicar así más, con otras palabras, qué cosa es la renovación? Tener nuevas convicciones, Nuevas condiciones. Nueva forma de pensar. nueva forma. Cambio de pensamiento. Yo pienso que es un cambio. Un cambio. Renovar es cambiar.
Hacer un nuevo algo. Lo viejo, hacerlo nuevo. Yo puse aquí la idea, cualquiera puede ser. Puede ser esta o puede ser cualquiera de ustedes. Porque la palabra es aplicable a muchas cosas. Pero yo puse que es el perdón de los pecados por gracia. O sea, este asunto de ser renovados, hacerte nuevo. Tú estás en pecado y cometes pecado y Dios te perdona, estás nuevo. Ya renovado. Porque ya todo ese pecado que tenías. Cuando Dios te perdona, es que sea pecado. Ahora, la regeneración que pudiera hacer. Generar nuevas cosas. Una nueva creación. La renovación tiene que ver con el pasado. Lo viejo hacer lo nuevo. La regeneración es a partir de ahí hacer cosas nuevas. Como tener frutos. Ok. Cambio para bien en la conducta. O sea, en la conducta del creyente, en su manera de comportarse, hay un cambio. A partir de ahí empieza a ser diferente. ¿Ves? Entonces empieza a ser... Cuando recibes el perdón de tus pecados, hay un cambio. Hay un proceso de regeneración. Sí. Un proceso de regeneración que es cambiar tu conducta de lo malo hacia lo bueno. Ir cada vez siendo mejor en la manera de comportarte. Vamos a ver Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo me empiezas a hacer esto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya saben qué es eso? La promesa que implica eso. No hay ninguna condenación para el que es bueno. No hay ninguna condenación para el que se porta bien. No hay ninguna condenación para el que cumple con todas las leyes. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús, porque estar en Cristo Jesús implica que no estás conforme a la carne, y lo que estás conforme al Espíritu. Ese nuevo pacto, esa cosa que trajo Cristo al mundo, es maravilloso. Y ojalá uno pudiera vivirla. Si la Biblia es así de esa manera, no hay problema. Lo que pasa es que nosotros no lo vivimos. No lo vivimos, pero a plenitud, como se debe vivir. Pero el que la puede vivir a plenitud no se siente condenado jamás. Jamás se siente condenado. Porque vive por el Espíritu, no por la carne. Vamos a la pregunta que dice: ¿de qué libró a Pablo la ley, fíjense ustedes, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Dice: de la condenación eterna, de la maldición de la ley que lo tenía preso, o de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me entienden tomando? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Está bien? Dice que lo libró, fíjense, y quisiéramos ver aquí tres palabras. Hay tres palabras en esa pequeña frase. Hay tres palabras vitales. Tres palabras que dicen ahí mucho. Las tres palabras son ley, pecado y muerte. Ley. ¿Qué cosa es una ley? Una orden. Ordenanza. Una ordenanza, un mandato, algo que hay que cumplir obligadamente o por obligación. La ley no se puede discutir, la ley hay que cumplirla. Esa es la característica de la ley. Ahora, una ley de pecado y de muerte. ¿Qué terrible es? Una ley ineludible. Hay que cumplirla. El pecado lleva a la muerte. Es una ley que nos condena a todos. Estamos condenados todos. Pablo estaba condenado así. Ahora, ¿qué libró a Pablo de esa ley? La ley. Cristo cuando Ya se me pasó el tiempo. viene de su amor. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley. fue el que libró a Pablo de esta condenación. Y esta también es una ley. Esta también es una ley. Esta también es un mandato, es un mandato irrecusable.
cuando esa ley se da, cuando esa ley se dicta, cuando esa orden Cristo la dicta, es una ley. El espíritu de vida, le doy vida. Gloria a Dios. El que está en Cristo tiene vida. Y entonces, como Pablo, es librado de la condenación del pecado que es muerte. Eso es tremendo. Es tremenda esa... ¿Sabe por qué es tremendo eso? Porque eso no es teología. Eso no es teología, eso es práctica. Esa es la vida del creyente. No son conceptos especulativos. Es que es la práctica del creyente que vive en Cristo Jesús. El que vive en Cristo Jesús vive así, bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. El que no vive bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo no tiene otra opción. Está bajo la ley del pecado y de la muerte. Es así. Eso no tiene otra alternativa, no hay un tercer camino. Es vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. Vamos a ver Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. ¿En qué piensan los que son controlados por el Espíritu Santo? ¿En las cosas santas? ¿En las cosas del Espíritu? ¿En los frutos del Espíritu Santo? ¿A quién le toca? ¿A niños? En las cosas del Espíritu. En las cosas del Espíritu. Vamos a ver más adelante cuáles son las cosas del Espíritu. ¿A qué lleva el ocuparse del Espíritu Santo? A la vida y a la paz, a la salvación eterna, a apartarse del pecado. Bien. A la vida y a la paz. ¿Está bien? A la vida y a la paz. ¿Y esa parte qué cosa es? De la que el mundo no puede dar. Ajá, pero que La esa parte que yo, porque si es así, no tiene la condenación, si es así, la tranquilidad de que todo está bien, de que no hay condenación. no es una paz de que yo no me fago con nadie, ¿eh? Ajá. No, que si es así, yo vivo en paz siempre, yo no estoy nunca me fago con nadie, ¿eh? No es esa la paz, es la paz con Dios. Es adentro, es una paz con Dios, es estar Reconciliación. es un estado de reconciliación donde yo no le tengo miedo a Dios, no le tengo miedo al infierno, yo no le tengo miedo a la condenación, no le tengo miedo a que esto venga mañana. Esa es la paz. Que tú ves, tú dices, yo he preguntado a gente en una congregación grande, una vez que hicimos un recorrido por Cuba, y entonces yo y yo una encuesta, y entonces en la encuesta tenía una pregunta que decía, ¿cuántos de los que están aquí quieren que Cristo venga mañana mismo? Levanten la mano, no levantaban la mano nadie. Algunos así. Y yo decía, oye, pero ¿por qué ustedes no quieren que Cristo venga si lo estamos esperando? Y dice, no, porque yo todavía no estoy preparado. Mira, no está en paz. El que piensa que todavía no está preparado y tiene miedo de que Cristo venga, es que no ha alcanzado la vida y la paz. ¿Ves? Ahora, cuando el Espíritu está en tu vida, en nuestra vida, en mi vida, y está ahí presente, que venga mañana, que venga ahora, porque yo estoy en paz, para estar en paz con Dios. Es como un reposo. Una tranquilidad, una confianza, estar en paz con Dios es sentirme perdonado, o no que soy bueno, el preparar. Porque la mayor parte de la gente que dice, yo estoy preparado, es que no estoy guardando los mandamientos, no estoy obedeciendo, no, esa no es la preparación, eso no la vas a tener nunca. Si es esa la preparación, nunca vas a estar en paz. Porque hasta que mueras y te lleven para la tumba, vas a estar pecando. Eso es así. Eso no tiene otra. Estar en paz con Dios es estar justificados por Cristo, perdonados por Cristo todos los días, en comunión con Él, en acuerdo con Él. Según Gálatas 5, 22 y 23, ¿cuántos son y cuáles son los frutos del Espíritu? Vamos a ver, toca aquí. Vamos a ver aquí. ¿Cuántos son? 8. ¿8? Ya ni miré, pero yo creo que son 8. Son 9. 9. Ok. Ahora, ve diciéndolo uno a uno. Picaste ese. Ese chiquilla. A ver, uno a uno. ¿Cuál es el primero? No. Oh, you can give it to me. ¿Quién lo puso uno a uno? Vamos a dejar que Laura lo diga. A ver, el primero, ¿cuál es el primero? El fruto del Espíritu Canta la es... canción. A ver, la canción lo dice. Para saber cuántos frutos hay. Más el fruto del Espíritu es amor. 1. Sí, es amor. Sí, es amor. El Espíritu
paz, paciencia y benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Contra eso hay la ley del pecado y de la muerte. El que tiene los frutos del Espíritu, cuando la persona tiene comunión con el Espíritu, cuando vive controlado con el Espíritu, eso obligatoriamente da un fruto. Fíjense que no son, déjame como te digo, bienes, no es algo que tengo mío, es que el Espíritu da un fruto. El Espíritu Santo da un fruto, es como el árbol que crece y da un fruto. No soy yo el que da el fruto, es el Espíritu que da el fruto en mí. Y son esos, dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Eso no hay quien lo condene. ¿Quién va a condenar? ¿Qué ley va a condenar eso? Entonces esa es la regeneración. La regeneración es dar los frutos del Espíritu, que es el tema que vamos a tocar ya después de la próxima clase, de último. Los frutos del Espíritu es el resultado de la regeneración. Sin dar los frutos del Espíritu no tiene condenación de ninguna ley. Ni la Torá, ni ninguna ley lo puede condenar, el que da los frutos del Espíritu. Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo es que podrían tener vida eterna los romanos? Solamente teniendo fe en Cristo. Si por el Espíritu lograban que murieran en ellos las obras de la carne. Si eran capaces de ser fieles y vivir el Evangelio. ¿Le toca esa a Alejandro? Si por el Espíritu lograban que murieran en ellos los obras de la carne. Ok. Miren, si por el Espíritu lograba que murieran en ellos las obras de la carne, no es porque yo logro que se mueran, sino por el Espíritu. La influencia del Espíritu, la presencia del Espíritu, Él es el que hace la obra, en que mueren las obras de la carne. Que regularmente las obras de la carne, cada vez que se... A ver, ¿qué le puede venir a Joseph a la mente cuando oye esta frase? Obras de la carne, ¿qué es eso? El pecado, pero bueno, eso es general, pero dime una particular. ¿Por qué hace mal? También es general. Cosas específicas. Específicas. Matar, robar un dulce. Enojo. La ira. Ahí están los frutos. La ira. La ira, que es una cosa, el enojo. El enojo. La mentira, la desobediencia. Sí, O sea, hay pero una- robar uno de una tienda, entonces, ¿eso qué es? ¿Dios te va a aplaudir por eso? No, mi vida, robar, eso que tú dijiste está bien. Robar un dulce, pero te especificaste en un dulce, mía, puedes robar otra cosa. Está bien, está correctísimo. La respuesta de Rosario está correctísima. En caso, vaya, poner ejemplos específicos. Sí. Muchas cosas, pueden ser muchas cosas, las que son obras de la carne, ¿verdad? Y dice, ahí junto con los frutos del Espíritu, de Xiomara, están las obras de la Ahí carne, están también todos los frutos de que son las obras de la carne, las obras de la carne. que también están ahí. Hay muchas. Ven acá, ahí dice gritería. Y los que hablan alto como yo. Ay, porque yo me quedaba así. ¿A qué gritería se refiere? ¿Hablar alto? No, no es gritería, eso es una mala traducción ahí, no sé. ¿A qué se Eso se refiere? viene a pleitos. A pleitos, A no se pleitos. refiere a pleitos, a pelear. Cuando tú A peleas, chupería. tú empiezas a A lo que pelear. va, a Sí, sí, chupería. a pleito. No es hablar alto, no sea hablar alto de los números. Sí, porque sí. A gente de los barrios, eso. Es más bien al pleito, cosas Oye, que no son de paz. ay, esa gritería, por ejemplo.
Romanos 8:16. Esas a veces son medio para El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren eso, qué lindo. El Espíritu, ¿quién es ese Espíritu? El Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu. Hay dos espíritus ahí. ¿No? Que somos hijos de Dios. Esta pregunta es de interpretación. No sé. En este accionar hay dos espíritus. ¿Cómo es que una persona puede establecer la diferencia de actuación entre uno y otro? Muchísimas personas que profesan la religión cristiana dicen que son hijos de Dios. ¿Cómo puede saber una persona que el testimonio de que es hijo de Dios lo está recibiendo el Espíritu Santo y que no es una invención de su propio espíritu? No es la interpretación. Vamos a ver lo que contestaron. Déjame cada uno que escribió ahí. Tati no lo escribió. Ah, no le Yo escribió. lo escribí, pero lo puse fue una cosita así. Yo Bueno, lo que yo soy de pusiste. pocas palabras y lo resumo todo. Lo que pusiste ahí en la respuesta. Con la experiencia. ¿Cómo se logra diferenciar lo que es un y otro con la experiencia? ¿Con la experiencia en qué? Sí, yo sí entiendo que él tiene con el espíritu, Ajá. la experiencia, la comunión que él tiene con el espíritu, lo hace entender cuando es el Espíritu Santo o cuando es su propio espíritu. Con la experiencia, sí. O sea, es lo que hablamos aquí. ¿Se recuerdan que Eliseo en esa clase dijo, yo te lo sé, yo no te lo sé decir, pero yo lo siento? Pero yo lo siento. Yo sí lo siento. Yo no sé decir, pero yo lo siento. Ah, es la experiencia con el espíritu. O sea, es una experiencia de comunión con el espíritu. ¿Qué tú pusiste? ¿Tiene que tú pusiste? Alejandro, ¿qué tú pusiste? Nada, tampoco lo que hablamos en la casa fue la comunión con Dios en la lectura de la palabra y la oración. Hacen que tengas como una relación, de manera que ya él mismo te enseña a hacer la diferencia. Y exponerte a que ser enseñado, ¿ves? Y obediente a lo que te enseña. Que esté de acuerdo conforme a la palabra, lo que has estado leyendo y has estado orando. Y cada uno es diferente porque cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes a nosotros. Quizás lo que yo esté siendo enseñada no es lo mismo que tú puedas estar siendo enseñado y tampoco el Espíritu te va a hacer a ti como me va a hacer a mí. Porque es una comunión. Una no podemos diferenciar. Para que sea la importancia, porque lo que queríamos hacer énfasis en esta pregunta es que esto no es un asunto intelectual. O sea, porque si es por conocimiento, hay montones de gente que dicen soy hijo de Dios por conocimiento, porque la Biblia lo dice y los que la Biblia dice que son hijos de Dios son los que se portan así, o los que hacen esto y esto y esto y esto. Deja ver cómo yo digo esto, porque en otras ocasiones he explicado, según mi experiencia, claro, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Pero según mi experiencia, yo creo que el cristiano necesita dos piernas. Para que la vida cristiana sea completa y caminando bien, se necesita la pierna del conocimiento, es indispensable y eso es intelectual. O sea, es conocer, pero también se necesita la pierna de la experiencia espiritual, que no es de conocimiento, que no se tiene a través del conocimiento, que se tiene a través de una comunión con el Espíritu Santo, que es una persona viva, es una persona que existe, es una persona que toma parte en la vida del creyente porque su cuerpo se hace el templo del Espíritu Santo y tiene con él una comunión, que es lo que se trataba de decir Liceo, que es algo que no se puede explicar porque es una comunión del Espíritu, pero no es asunto de conocimiento, es asunto de comunión con el Espíritu Santo. Que hay diferentes niveles de comunión, claro, y hay diferentes niveles de todo. Deberíamos un poco separar lo que es el conocimiento, lo que es el asunto intelectual, del asunto de la experiencia. Porque uno conoce cristianos, por ejemplo, yo fui muchos años a la iglesia adventista. En la iglesia adventista son máster del conocimiento, máster de explicarte, y si son los bautistas más, porque todavía los adventistas están un poco limitados en este asunto de la justificación por la fe, ellos están medio castigados en eso.
Pero los bautistas también son másteres en eso, en explicarte lo que es. Yo oigo ahí a BBN, y esa gente son, pero especialistas en eso, en explicar lo que es la justificación por la fe y la salvación por gracia y toda esta cosa. Pero yo a los adventistas jamás vi derramar una lágrima a nadie, emocionado por el Espíritu Santo. Jamás. Un conocimiento extraordinario, pero un palpitar del pecho, una experiencia del Espíritu, una cosa que no es de la mente, sino del corazón, de las emociones. Más frío que la plata de hielo. Yo creo que le falta la otra pierna, le falta la otra pierna. Igual que he visto aquí ya en la iglesia nuestra, entre los adventistas, he visto hermanos muy espirituales, de mucha experiencia, pero vacíos de aquí. Vacíos de aquí. Con una experiencia espiritual y una comunión con el Espíritu Santo extraordinaria, pero mira, cualquier viento. Yo conocí una señora con un testimonio tremendo allá en Cuba, tan incapaz en el conocimiento que fue a parar a los testigos de Jehová, en la equivocación y en el error. Entonces, las dos piernas. Yo creo que eso es una cosa, porque Dios, ya ves cómo digo esto, Dios nos hizo a nosotros con las dos esferas. Nosotros tenemos una esfera intelectual y una esfera emocional. ¿Ves? No es que la emoción está afuera, porque es que eso Dios lo hizo. Somos seres emocionales. El amor que posee es una cosa intelectual, no es una emocional. El odio es intelectual, es emocional. La paz, la guerra, la turbación, la alegría, la tristeza, esas no son cosas intelectuales, esas son cosas emocionales. Eso pertenece a otra esfera de nuestra propia vida. Bueno, esa esfera de la vida emocional tiene que ser también alimentada. Tiene que ser alimentado el intelecto y alimentado también lo emocional, porque si no tienes el conocimiento te vas a caer y te vas a perder porque necesitas también conocer. ¿Cuántos por falta de conocimiento han ido a parar al maíz marcial? Cualquier cosa lo desvía. Por falta de un conocimiento, sí, quizás muy espiritual y de testimonio y sueños y revelaciones, pero han ido a parar a los judíos marciales porque les falta, esto no estaba claro. No está claro. Entonces las dos cosas tienen que estar claro el conocimiento y también tiene que estar viva la emoción de la comunión con el Espíritu. Entonces yo, a mi juicio, yo creo que la persona que tiene una comunión con el Espíritu Santo, en esos dos niveles, en el nivel del conocimiento y en el nivel de la experiencia espiritual, es el que tiene la voz del Espíritu aquí que le dice que es hijo de Dios. ¿Ves? No la recibe solamente por lo intelectual, la recibe también por lo espiritual. Y esa es la voz certera, la voz clara, que puede entender quien vive así. El que vive nada más que hasta la mitad, a lo mejor no entiende. Pero es importante que nosotros podamos estar a expensas de la obra del Espíritu Santo, porque sin la obra del Espíritu Santo no puede haber regeneración ni puede haber salvación. Yo eso de la emoción y el conocimiento lo veo como que el conocimiento guía el camino correcto y la emoción o la fe te da la fuerza para caminar ese camino. Si te falta uno de los dos, si tienes mucha emoción, caminas con mucha fuerza, pero por cualquier lado. Si te falta el conocimiento, o sea, si te falta la emoción, sabes dónde está el camino, pero nunca lo caminas porque no tienes fuerza para No, y que se dan realmente en el mundo espiritual, se dan cosas espirituales que no son de Dios. Es una razón. Los demonios así. La obra del maligno existe. Ahora, el que tiene clara la voz de Dios, el que sabe hacer diferencia entre la voz de Dios, que no es intelectual, sino es una cosa espiritual, sabe hacer la diferencia cuando es de Dios y cuando es de Dios desaparece. Y nos estamos enfrentando. Dice Juan, creo que es, ¿no? Que dice, probar los espíritus si son de Dios. Porque no todo espíritu es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Lo que dice que son. Y dice, si eso es intelectual, entonces el que diga, Jesucristo vino en carne, es de Dios. No lo pudimos decir en Pero ¿cuántos no dicen eso? No, entonces, ¿cómo se llama ahora que tú mencionas eso, ese detalle, Pablo, cuando aquella mujer que estaba poseída por un demonio decía verdades,
que estos son hijos de Dios, Sí, que ella han venido decía, para anunciar mira, el camino de la verdad. sí. Pero Pablo sabía que era un demonio, Sí. que no era un espíritu apropiado, y estaba diciendo verdad. O sea que yo creo que la escritura es la base, la revelación que Dios ha dado, es la base para medir el espíritu, esa experiencia con el espíritu. Porque no hay... O sea, Pablo dice que el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido regenerado, no puede estar la verdad ahí, no la percibe, no tiene un sentido para él. O sea, ¿por qué nosotros respondemos a la verdad? Porque hemos tenido una obra de regeneración y de cambio de mentalidad y hemos comprendido que Dios se ha revelado a nuestra vida para obedecer. Y es lo que tú dices, si no tienes si no andas caminando en ese equilibrio, no puedes. La verdad no puede ser violada. No puede haber una experiencia que se dispare por encima de la revelación que ha sido dada. Por eso te digo, que son dos piernas. No hay, porque es eso. Existen espíritus equivocados que entonces te hacen sentir sensaciones equivocadas. Y si es por lo que tú sientes, eso también sienten los budistas a través de la meditación trascendental. O sea, se sienten en paz y en tranquilidad, pero no es una paz que glorifica ni honra a Dios ni honra a Cristo como su Salvador. Entonces tú tienes que saber que tu paz tiene que ser en reconciliación con Dios, que te ha libertado de la ley del pecado y la muerte, que te ha trasladado de las tinieblas a su luz. Son cosas que están ahí en las Escrituras y que debe verse, porque es muy importante. Sí, es importante ese equilibrio, el equilibrio de las dos esferas, la emocional, por una razón muy sencilla y muy simple, porque nosotros somos así. Nosotros somos estos seres emocionales y seres intelectuales. Y lo intelectual es diferente a lo emocional, completamente distinto. Sí. Ahora, como somos seres hechos así, Dios nos hizo así, nosotros no somos intelecto nada más, somos emoción, no somos emoción nada más, somos intelecto también. Entonces, esas dos cosas que son tan distintas una de la otra, pues tienen que estar suplidas las dos por el espíritu, el intelectual y el emocional. Entonces, hasta aquí vamos a entonces orar de acción de gracias, dar gracias, hermano. Dios mío, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido estudiar tu palabra, Señor. Te suplicamos que tú nos guíes siempre y que tú nos des a cada uno, Señor, lo que necesitamos para que nuestra vida espiritual nos acerque más a ti cada vez y que podamos nosotros hacer y ser lo que tú quieres nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.